nuestros panelistas por acompañarnos esta noche en este nuevo conversatorio sobre gobernabilidad y toma de decisiones. Les doy la bienvenida a los cuatro panelistas y a nuestro proveedor de evidencia, que ahorita los voy a presentar, y les doy la bienvenida a todos los que nos están siguiendo por la transmisión en vivo por nuestra página de Facebook en Democracia. Así muy brevemente les comento que esta iniciativa en Democracia lo que quiere es, o sea, nuestro objetivo es informar el debate público a partir de, y siempre lo digo, valga la redundancia, de información objetiva y medible, ¿no es cierto? Los invito a todos a visitar, a curiosear nuestra página web www.endemocracia.bo. Ahí ustedes van a poder encontrar información estadística sobre temas relevantes, digamos, que son los que más sigue la gente, la ciudadanía. También van a poder encontrar información conceptual sobre temas relacionados a la democracia, etcétera. La idea es un poquito acortar estas brechas y que todos nos informemos y estemos al tanto de información objetiva y desde un enfoque técnico para el debate público, ¿no? Una vez dicho esto, yo doy la bienvenida a este taller que hemos denominado Gobernabilidad y Toma de Decisiones en Bolivia. Cuando se habla de gobernabilidad es inevitable pensar, digamos, en un antónimo que se considera que es una crisis política, ¿no es cierto? Muchas veces se utilizan como contrarios, no siempre son así, pero bueno, hay que profundizar un poco más. El profesor Manuel Alcántara decía que a veces la crisis de gobernabilidad puede darse como resultado de una incapacidad de los gobernantes o bien como una consecuencia de demandas excesivas de la ciudadanía, ¿no? Que bueno, eso cuando una sociedad tiene varias fracturas, varios clivajes sociales, se complejiza y se profundiza aún más. Y bueno, si a ello le sumamos, qué sé yo, una incapacidad operativa del Estado en términos de burocracia, bueno, ahí es cuando tenemos una crisis de gobernabilidad, ¿no? Y bueno, el problema es cuando esto se convierte, y él decía, en punta de lanza de posiciones ideológicas enfrentadas, ¿no es cierto? Y aquí es cuando realmente tenemos una crisis de gobernabilidad. Como ustedes saben, 18 de octubre, ha resurgido, digámoslo así, el concepto de gobernabilidad en el debate público, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que se ha concentrado en un mero cálculo aritmético de cuántos escaños se necesitan para hacer qué cosa, ¿no es cierto? Para tener viabilidad, digamos, en el Parlamento. Y no necesariamente se ha considerado todo lo que está por debajo y todo lo que implica el concepto de gobernabilidad, las causas, las consecuencias, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, es por eso que nosotros hemos querido hacer este conversatorio para profundizar un poquito en todas estas implicaciones de la gobernabilidad y bueno, ir un poquito más allá. Ahora yo les voy a compartir mi pantalla. Yo voy a hacer una pequeña introducción, digamos, en términos conceptuales sobre lo que es la gobernabilidad, va a ser muy breve. Y después la dinámica del conversatorio es que nuestro proveedor de evidencia va a lanzar una pregunta de análisis, va a mostrar alguna data relacionada a la pregunta de análisis y ahí es cuando les vamos a dar la palabra a nuestros panelistas para que en 5 minutos puedan analizar esa pregunta en función de esta data que ha mostrado nuestro proveedor de evidencia y son 3 preguntas, vamos a seguir esa dinámica con las 3 preguntas y al final vamos a tener una ronda de leer los comentarios que nos dejen en la transmisión de Facebook, las preguntas,
un poquito más, profundizar, tocar de repente algunos otros temas que no hemos visto durante el análisis. Así que los invito a todos los que nos están siguiendo por la página de Facebook, los invito a dejar sus comentarios, sus preguntas, etcétera. Para eso estamos. Nosotros estamos tratando de analizar, ¿no es cierto? De analizar esto de una forma diferente, que es en base a evidencia resultante de investigación aplicada, en base a datos, ¿no? Y la idea también, antes de que me olvide, es hacerlo con caras nuevas, es refrescar el análisis político, y para ello hemos combinado profesionales jóvenes con estudiantes todavía de carreras de refrescar el análisis político. Así que sin más, yo les presento a nuestros panelistas. Álvaro Chirino es el otro coordinador de la iniciativa en democracia. Él es estadístico y matemático de profesión. Él va a ser la estrella esta noche proveyéndonos de los datos para que nuestros invitados puedan charlar y conversar y analizar en función de estos datos. Nuestros panelistas, tenemos a Saúl Flores, él es sociólogo aymara. Gracias, Saúl, por aceptar la invitación, acompañarnos. Estoy segura de que todos tus aportes van a ser muy valiosos, como siempre, donde te he visto. Tenemos a Wim Kamerbeek, él es nuestra adquisición desde Cochabamba, porque todos los demás estamos aquí en La Paz. Igual, tus aportes son súper valiosos. Estoy en Sucre, por si acaso. Sucre, bueno, gracias. El Valle. Ese es el Valle, exacto. Sí, sí, sí. Gracias igual por invitarnos. Mientras estés fuera de La Paz, está bien. Tenemos a Joana Chijo, tenemos a Sebastián Sierra Segales. Ellos son estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la UMSA. Entonces, sin más, yo los presento. Voy a compartir mi pantalla y comenzamos. Así, volando. Aquí está. Ya debería estar. ¿No veo? Súper. Ahora sí. Bueno, para empezar, el concepto de gobernabilidad, según la literatura, tiene un breve periodo de existencia, pero a pesar de ello, los autores dicen que ha evolucionado rápidamente, ¿no? Como les decía a un principio, tiene varias implicaciones, tiene varios enfoques, tiene varias aproximaciones, es un concepto súper amplio. Y citando de nuevo al profesor Manuel Alcántara, tiene una connotación imprecisa y ambigua. Y uno de los problemas derivados de esta complejidad conceptual, digamos, es que se hace bien difícil la operacionalización del concepto, ¿no? Y bueno, yo les confieso que nos ha costado mucho definir las variables para elaborar la data que vamos a presentar ahora. Así que aprovecho para decirles a los panelistas que si tienen alguna sugerencia en términos metodológicos de fuentes de datos y variables que se pueden utilizar para operacionalizar el concepto, todo es bienvenido, porque lo que nosotros queremos es abrir una agenda de investigación, ¿no? Que no se quede aquí. De cualquier forma, vamos a intentar aproximarnos un poquito al concepto y estas, según Joan Prats, estas son algunas, son las raíces del concepto. La primera viene de la Comisión Trilateral en los años 70, ¿no? Cuando se percibe una distancia entre los cambios sociales y los cambios político-institucionales, ¿no es cierto? Y a raíz de eso, la Comisión Trilateral, con un informe empezó a sugerir este concepto. Otra raíz viene a partir de los procesos de transición democrática, digamos, del paso de los regímenes autoritarios al paso a sistemas democráticos, ¿no es cierto? Cuando se nota a partir de esto una mejora, digamos, en el desempeño de
de la economía, de las instituciones políticas, de las demandas sociales, etcétera, consolidando los regímenes democráticos y dejando atrás los regímenes autoritarios. Después está el uso por organismos internacionales, que un poquito hace referencia a lo que es la gobernanza en el sentido del entramado institucional que tienen los gobiernos, y después está el uso que se le da para explicar la construcción del espacio europeo. En resumen, este concepto engloba varios aspectos, entre los cuales vemos las reglas de juego, ¿no? Y dentro de las reglas de juego vemos, por ejemplo, el procedimiento de las elecciones, vemos el procedimiento de la toma de decisiones. Después tenemos los outcomes, los resultados de esta toma de decisiones, puede ser en términos de eficacia, en términos de eficiencia, etcétera, ¿no? Que son las políticas públicas, ¿no es cierto?, que salen a partir de esta toma de decisiones. Y por último tenemos la legitimidad democrática, que hace referencia a la participación de la ciudadanía en este proceso de toma de decisiones. Es imprescindible hacer esta distinción entre gobernanza y gobernabilidad. ¿Por qué? Porque a veces se confunden estos conceptos, a veces se utilizan indistintamente, pero no, ya no es así. Entonces, la gobernanza, según estos autores que nosotros estamos citando aquí, la gobernanza es el proceso de interacción entre los actores estratégicos, mientras que la gobernabilidad, y esta es una definición muy general, porque ahorita vamos a ver una que es mucho más facilita, la gobernabilidad sería la capacidad de un sistema sociopolítico para gobernarse a sí mismo en el contexto de otros sistemas más amplios de los que forma parte. Ahora, como les decía, esta definición de gobernabilidad que nosotros queremos utilizar y que es la más básica y minimalista, digamos, es que la gobernabilidad consiste en la capacidad de un gobierno para formular e implementar las decisiones públicas. ¿Ya? Y a partir de estas dos, a partir de esta definición, se han identificado dos dimensiones, ¿no es cierto?, de la gobernabilidad. La primera es una dimensión analítica, ¿ya?, que está asociada al grado en el que se alinean las demandas sociales con las políticas públicas. Y la hipótesis que subyace es que una mayor o mejor gobernabilidad está asociada a un mejor entendimiento, a un mejor alineamiento de las demandas y de las políticas públicas. La segunda dimensión es esta normativa, que está asociada a la democracia y al bienestar, ¿no? Y la hipótesis es que a mayor gobernabilidad se tiene mejores niveles de democracia y de bienestar, en el entendido de que son las opciones democráticas, los sistemas democráticos, los que van a canalizar de mejor manera las necesidades y las demandas de la ciudadanía, y que las políticas públicas se van a juzgar en términos de bienestar, ¿no es cierto? Ahora, yendo un pasito más allá, en esta segunda dimensión, está la gobernabilidad democrática, que trasciende un poquito la idea meramente instrumental, digamos, meramente de eficacia y de eficiencia que les había mostrado en la anterior definición, y aquí se incluyen las ideas de legitimidad y participación ciudadana, siguiendo un poquito la segunda raíz del concepto que les decía, que es esto de las transiciones democráticas. En este sentido, de nuevo, citando al profesor Alcántara, hay que tener en cuenta estas condiciones que afectan la acción de los gobiernos, ¿no es cierto? En primer lugar está el modo en el que se conforma el gobierno. Recuerdan que les decía hace un ratito,
las reglas de juego, cómo se eligen. Por ejemplo, está el sistema electoral, la configuración del sistema de partidos, la competencia partidista, etcétera, y el proceso de toma de decisiones. Esto hacen al funcionamiento del gobierno, mientras que en el entorno del gobierno lo que hay que considerar es la naturaleza de los clivajes sociales. Y bueno, como les decía, igual a un principio, mientras más y mayores sean las fracturas que hay dentro de una sociedad, más complejo va a ser todo este entramado. También hay que considerar el contexto histórico y las características de la estructura económica. En resumen, es un entramado muy complejo de diferentes factores que explican la gobernabilidad. Como pueden ver ustedes aquí, el concepto consiste en la interrelación de una gran cantidad de factores que a veces puede ser muy difícil de explicar. Y es por eso que nosotros estamos aquí tratando un poquito de analizar, de profundizar en este tema para ir un poco más allá de meros cálculos matemáticos. Yo termino aquí y le doy la palabra a Álvaro Chirino, que es nuestro proveedor de evidencia, para que él presente la pregunta de análisis, la primera pregunta de análisis y el set de data. Así que Alvarito, por favor, adelante. Gracias Natalia. Buenas noches a todos. Igual, buenas noches a los panelistas. Como mencionó Natalia, la lógica es que vamos presentando una pregunta, algo de evidencia, y a partir de eso un poco empezamos a hacer la discusión al respecto. La primera pregunta que planteamos es, bueno, ¿cómo se entiende, bueno, qué se entiende por gobernabilidad en el actual contexto y qué factores son determinantes en este escenario? Para esto, lo que hemos nosotros preparado son algunas tablas y gráficos que nos muestran la evolución del acceso o del uso, si quieren, del poder, desde las elecciones del 85 hasta la última elección, para entender un poco cuál fue la configuración histórica en diferentes escenarios, ¿no?, a lo largo del tiempo. Tal vez ahí mencionar que la fuente principal de muchos de estos datos corresponden al órgano electoral, al atlas electoral que ellos tienen. Y bueno, podemos empezar con esta tabla que nos muestran justamente desde la elección de 1985 hasta el 2020, una idea primero del partido gobernante, ¿no? ¿Quién logró, ¿no?, quién se llevó finalmente la elección, esa gestión, qué partido y con qué porcentaje? Si es que ustedes lo pueden ver entre paréntesis, está el porcentaje con el que ese partido accedió justamente al gobierno, ¿no? Después tenemos la coalición o la forma en la que finalmente este grupo empezó a gobernar. En algunos casos, ¿no?, fue a partir de una unión de diferentes frentes políticos, o ya yendo hacia el 2020, bueno, basados ya en mayorías absolutas, 2/3, y bueno, este cambio al 2020 con esta idea de mayoría absoluta. Y bueno, también en la última fila tenemos una idea del tipo del sistema partidario, que bueno, en la mayoría de los casos tenemos hasta casi el 2002 una presencia muy fuerte de varios partidos, ¿no? Varios partidos presentes hasta el 2002. Entre el 2005 y el 2020, la presencia casi dual, digamos, de partidos en el sistema, ¿no? Formalmente se polarizaba más la situación y habían básicamente 2 o un poco más partidos en competencia de los que finalmente se presentaban en la boleta, ¿no? Entonces, para un poco mirar esto de una manera más gráfica, la siguiente figura lo que nos muestra es, lo que nos presenta es el índice de fragmentación política desde la elección del 85 hasta la del 2020. La idea de este componente es que mientras más cerca, de este índice, es que mientras más cercano a uno existe una mayor fragmentación política. Y mientras más cercano al cero, estamos en una
no hay fragmentación, básicamente podríamos pensar que un solo partido aglutina todos los votos, ¿no? Entonces, en esta idea, nosotros tenemos una fragmentación relativamente bordeando los 75 hasta el 0,75, ¿no? Hasta la elección del 2002, y ahí baja, se atenúa un poco hacia 0,5, ¿no? Hasta nuestra elección del 2020. Tal vez este gráfico puede ser mejor comprendido con la siguiente figura. Y este gráfico es muy interesante porque nos da el área que está en gris, nos muestra el número de frentes políticos que se presentaron en las diferentes elecciones, ¿no? Desde el 85 hasta el 2020. Teníamos una presencia de casi, si no me equivoco, 17 frentes políticos para el 85, y bueno, justamente la curva va cayendo hacia las elecciones del 2020. Y en rojo tenemos lo que es el índice, bueno, la estadística que se denomina el número efectivo de partidos. ¿Cuántos partidos en base a la acumulación y en base al índice de fragmentación son los que formalmente están peleando de alguna manera por el acceso al poder, ¿no? O al acceso a la presidencia en este caso? Como ven, hay una clara tendencia en que en los números de partidos cada vez han ido disminuyendo, ¿no? Desde la elección del 85 hasta la última, que tuvimos 5 partidos o 5 frentes en competencia. Y el área roja nos muestra el número de partidos que efectivamente estaban en competencia, ¿no? Ahí uno podría ver, por ejemplo, que en el 85, si bien se presentaron más de 15 frentes políticos, los que finalmente estaban disputando el poder eran alrededor de 4 frentes políticos, ¿no? Lo mismo que pasa, bueno, esa situación cambia un poco hacia el 2020 en cuanto a la cantidad de frentes que se presentan, ¿no? Hay 5 frentes que formalmente tienen presencia en la boleta para ser elegidos, y de estos 5 frentes, el índice, el número efectivo de partidos bordea más o menos el 2,5, ¿no? Que hay 2 partidos y medio que finalmente están en competencia, que eso después se refleja justamente en la composición de la asamblea, ¿no? Esto un poco para mirar y tratar de entender cuál ha sido el comportamiento histórico en cuanto al concepto de gobernabilidad que podría haber desde el concepto de las elecciones, ¿no? Y un poco las fluctuaciones que han habido en los distintos periodos, y bueno, claramente hay una pendiente ahí que estas curvas caen, al menos la gris, y bueno, la roja todavía se está manteniendo algo estable hasta el 2000, después cae y se está bordeando el 2, ¿no? Ser cercano a 2 partidos como número efectivo de partidos. Finalmente, bueno, creo que son esas las figuras para esta pregunta. No sé si ahí, Natalia, tú quieres complementar algo para empezar con la discusión de los panelistas. Gracias, Alvarito. Empezaremos con la charla de los panelistas. Voy a dejar de compartir para que podamos empezar. Si puedes, Bim, tú comenzar con tu intervención. Son 5 minutos. Yo te hago recuerdo cuando falte 1 minuto. Si puedes comentar los gráficos, la pregunta, analizar, por favor. Adelante. Claro, me ha parecido muy interesante lo que han hecho. De hecho, tal como decías, Natalia, el concepto de gobernabilidad es muy complejo y además requiere, digamos, de contextualización. Ahora, ¿qué se entiende gobernabilidad en el contexto actual? Yo lo entiendo como lo siguiente, es decir, hay un fenómeno, primero, que, digamos, los gráficos que ustedes han presentado no tocan, es decir, cómo en lo ideológico al menos, los partidos políticos se empiezan a centralizar en los últimos años. Es decir, si uno analiza cuáles son las posiciones políticas entre cada partido, se encuentra con que no hay muchas diferencias, excepto en algunos puntos. Por ejemplo, en lo que respecta a tema de las identidades, es decir, cómo una identidad nacional supedita a las siguientes, así como lo entienden todos los partidos en oposición al MAS, o, por ejemplo, cómo hay varias identidades que componen un Estado, como lo entiende el MAS, que además tiene que ver con demandas desde 1983, ¿no? De la CSUCB. Por otro lado, lo que también tenemos que entender por gobernabilidad es que es una gobernabilidad que está inundada por
por un lado, un hiperpresidencialismo, es decir, decisiones concentradas en el Ejecutivo, pero además amparadas por una mayoría en el Congreso, no importa si son los 2/3 como antes de este gobierno, o si bien es la mayoría simple como en este gobierno. Eso tiene consecuencias. En primer lugar, tiene consecuencias como la nula separación de poderes, lo que favorece una cooptación política de poderes, pero también tiene la consecuencia en la que, por ejemplo, la representación política en la Cámara de Diputados o Senadores, no importa, está totalmente tergiversada, porque digamos que la representación política está inundada por líneas mayores del partido que, digamos, tergiversan la relación entre el representante y los representados y que más bien favorecen a un proyecto político. Por un lado. Por otro lado, gobernabilidad también tiene que ser entendida ahora mismo como, digamos, si es que existe una relación entre un partido político o varios partidos políticos con la sociedad civil, esta relación está también determinada por la cooptación política, o bien, vamos a ponerlo en otros términos, la participación controlada de la sociedad en el Estado. ¿Qué quiere decir la participación controlada de la sociedad en el Estado? Primero, que digamos los partidos políticos en Bolivia no tienen una formalización como tal, es decir, no son, digamos, estructuras como en otros países, sino que son, digamos, vehículos que negocian constantemente intereses con ciertos sectores de la sociedad. No importa, no quiero decir que, por ejemplo, esto quiere decir más bien que las bases o los movimientos sociales que apoyan al MAS tienen un apoyo condicionado siempre y cuando se les cumplan ciertos deseos o ciertas demandas, pero eso no quiere decir que es un apoyo, digamos, incondicional, ¿no? Es decir, que no quiere decir que es un apoyo en el que, digamos, los gremiales o bien los movimientos sociales son automáticamente militantes del MAS. Esto, de hecho, se comprueba en, por ejemplo, la conflictividad en Bolivia en los últimos meses, cuando el MAS había sido completamente rebasado en los paros y bloqueos en plena pandemia, ¿no? Es decir, había muchos movimientos sociales que ni siquiera pertenecían al MAS y que si bien se oponían al gobierno de Yanine Áñez, tenían una demanda específica que era, por ejemplo, la demanda de los servicios básicos, ¿no? Y que el MAS no podía controlar. Entonces, digamos que si es que hay una relación en lo que respecta a gobernabilidad entre un Estado y grupos estratégicos, digamos que esos grupos estratégicos están condicionados en la medida en que tengan, en que sus intereses puedan ser cooptados por el Estado o por el partido que está en el Estado. Digamos que la gobernabilidad en Bolivia confunde mucho lo que es un partido en gobierno con el Estado, ¿no? Es decir, eso lo podemos ver en muchas ocasiones. Pero también tenemos que ver cómo esta cooptación política, de hecho, que tergiversa a estos actores estratégicos, porque, por ejemplo, si un actor estratégico pueden ser las Fuerzas Armadas o la policía, lo que hemos visto como tendencia en los últimos años y que se acentúa ahora con la eliminación de los 2/3 en la Cámara de Diputados, es justamente la cooptación, es decir, cómo se coopta y cómo se, digamos, resta de neutralidad a, por ejemplo, el ejército, a las Fuerzas Armadas, cuando es el propio Congreso el que designa quiénes son los generales y altos mandos militares, o también, por ejemplo, cuando se condiciona la participación, o mejor dicho, se condiciona el trabajo de los policías, sí, ya termino, el trabajo de los policías, siempre y cuando tengan una afinidad política, ¿no? Es decir, aquí también se tergiversa el concepto mismo de actor estratégico. El actor estratégico o es actor siempre y cuando tenga una afinidad política con un partido, ¿no? Y eso no respeta la neutralidad política de una institución y más bien la tergiversa. Muchas gracias, Bim. Muy rico tu aporte. Saúl, ¿podemos pasar contigo, por favor? Claro que sí, muy buenas noches, Nati, Álvaro, Sebastián, Joana, Wim. Gracias por la invitación. Efectivamente, muy interesante la temática. Bueno, yo creo que sobre el concepto de gobernabilidad no lo voy a mencionar, pero sí quisiera hacer el análisis o cómo podemos entender la gobernabilidad en el caso boliviano. Mira, yo creo que hablando de la gobernabilidad, yo creo que también tendríamos que vincularlo con la ingobernabilidad, ¿no? Yo creo que hay momentos bien críticos en la historia de Bolivia que se han ido manifestando. Por ejemplo, épocas de ingobernabilidad donde había un caos, ¿no? Un sistema político ya no podía manejarse, una crisis social conflictiva que ha ido generando muertes, descontento social, ¿no?
Yo recuerdo, por ejemplo, un momento interesante en la historia ha sido el año 2003, 2004, ¿no? Producto también de lo que hay en este cuadro de la composición política del poder legislativo de los partidos políticos, una crisis política, ¿no? Que desemboca en todos los hechos que ha pasado en 2003, parte de 2004, y llegamos a un gobierno ya legítimo, arriba de 50%. Y también recuerdo lo que tú decías, Nati, hace unos instantes, a partir de las elecciones anuladas del año pasado, yo creo que poco antes del 18 de octubre, ya había una cierta aparición de la ingobernabilidad, precisamente porque ciertos sectores ya estaban en descontento, ya no había un acatamiento a la legalidad, a la legitimidad, ¿no? Y posteriormente, una vez que salió Evo Morales del gobierno, ahí se produce, yo, desde mi punto de vista, una ingobernabilidad, ¿no? Precisamente porque hay sectores que, bueno, han cuestionado a Evo Morales, al gobierno del MAS, y asimismo, una vez entrando a un gobierno transitorio, también se han levantado ciertos sectores como la Ciudad del Alto, sobre todo por la quema de la Huipala, entre otras cosas, ¿no? Ahora, yo creo que yo lo veo de esa manera, ¿no? De la ingobernabilidad y la gobernabilidad. Ahora, viendo este cuadrito, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Para poder entender esto de la gobernabilidad y la ingobernabilidad. Por ejemplo, desde el año 1985 hasta el año 2002, ¿no? Según el cuadro que se muestra, hay una serie de partidos políticos, ¿no? Que van participando en las elecciones, ¿sí? A partir de coaliciones, mega coaliciones y con respectivos nombres como Pacto por la Democracia, Acuerdo Patriótico, bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es un elemento, ¿no? La participación y el cuadro que sigue, ¿no? O sea, cómo de la cantidad de partidos políticos también ha ido reduciéndose hasta el año 2000. Entonces, ahí yo veo primeramente una falta de gobernabilidad en el sentido de que no hay una claridad, digamos, de los actores políticos, de la clase política, en poder definir un destino, un horizonte para Bolivia, ¿no? Es un primer elemento. Segundo elemento que también me parece muy interesante es que hasta el año 2002, varias de las elecciones o los partidos políticos han ganado con 30%, con 21%, en el año 93 con 35, en el año 97 con 22, en el año 2002 con 22%. Así, eso ha sido más o menos un rango, ¿no? De unos 20 a 30 de las victorias, bueno, por el cual han llegado al poder, ¿no? Sin embargo, entonces, mira, ahí yo veo, o sea, hay una población reducida, o sea, hay partidos políticos que han llegado al poder con un bajo porcentaje. Entonces, no se puede hablar de una legitimidad de un gobierno cuando llegas con un poco apoyo, ¿no? Y a partir de ciertas megacoaliciones. Pero, ¿qué pasa en el año 2005? Cuando el MAS llega al poder, ¿no? Con 53% de votación, ahí más de la mitad de la población votante, ¿no? En cierta manera, otorga el poder al gobierno del MAS. Es 50, más del 50%, 53%. Entonces, esto hace, y en las posteriores elecciones que ha ido llevando, donde ha ganado con 63, 61, ahora con 54, bueno, redondeado 55%, eso desde mi punto de vista, el hecho de que la población, ¿no? Votante y sea más de la mitad de la población, ha dado una cierta gobernabilidad al gobierno del MAS, ¿no? Y eso para mí puede explicarse de una otra manera, que haya gobernado más o menos unos 14 años, ¿no? ¿Por qué? Porque estos gobiernos anteriores, o sea, no hay gobiernos que nuevamente se hayan reelegido, ¿no? Simplemente han terminado su gestión. En muchos casos, en el gobierno de Sánchez de Lozada y otros, ¿no? Definitivamente han sido, bueno, han renunciado, los movimientos sociales lo han sacado, llega otro presidente transitorio, bueno, no había una estabilidad política, pero en esos 14 años sí se presenta una cierta estabilidad, ¿no? Una gobernabilidad. Y esa gobernabilidad, entendiendo también en esa relación, ¿no? Que hay entre el gobierno, ¿no? Y también con la ciudadanía. Yo creo que de esa manera se podría explicar por lo menos esta parte, ¿no? De que también tiene que ver mucho los años en que un gobierno va estando en el poder, es que precisamente que también hay un cierto acuerdo, una cierta coordinación con los sectores sociales.
Gracias, Saúl, por tu interesante aporte. Vamos con Sebastián, por favor. Sí, buenas noches, Natalia, a mis compañeros panelistas. Bueno, ¿no? Estuve anotando lo que decía Wim, lo que decía Saúl, y uno de los puntos en los que ambos chocan, en los que ambos unen sus pensamientos, es la centralización de los partidos políticos, hacen un análisis sobre los partidos políticos, y creo que en el escenario actual boliviano es uno de los factores determinantes para medir el grado de gobernabilidad que tiene un gobierno, ¿no? Saúl mencionaba el grado de participación, el grado del porcentaje obtenido, ¿no? Y claro, acá la tabla que nos muestra es desde el 85, pero si retrocedemos hasta el 82, vemos a un gobierno del UDP fuerte, eh, fuerte, mejor dicho, eh, con todos los partidos de izquierda aliados a su entorno, y empieza a caer el gobierno a partir de la crisis económica, de la hiperinflación, ¿no? Entonces, el grado de oposición, quiero hacer énfasis en esto, sobre la oposición política, hace que de un gobierno fuerte como era el del UDP, el del 82, se vaya debilitando conforme va pasando su gestión, ¿no? A tal punto que su mismo vicepresidente, el gallo Jaime Paz Zamora, termina renunciando a la vicepresidencia, y la ala del MIR del UDP se pasa a la oposición, ¿no? Luego, con esta crisis económica, social que vive el país entre el 83, 84, el presidente del ODP llama a elecciones, recorta un año su mandato y entra el MNR, ¿no? El MNR con Víctor Paz Estenssoro y con el 21060 estabiliza de cierta manera la economía. Al estabilizar la economía también estabiliza el conflicto social que se vivía en el país. Entonces ahí ya podemos tener una relación de dos puntos, que es economía y es sociedad, ¿no? Y a partir de ahí, el gobierno del MIR, del 89, el gobierno del MNR con el MRTKL y el gobierno del ADN hasta la renuncia de Banzer Suárez, tienen ciertos niveles de gobernabilidad aceptables, son periodos de gobierno tranquilos. En estos 10 años se termina de implementar el modelo neoliberal en Bolivia, y este modelo neoliberal da cierta tranquilidad económica, social, política, incluso jurídica a la población. Entonces, no hay necesidad de que los sectores sociales, como mencionaba Wim, se alcen, porque hay tranquilidad. Existen levantamientos espontáneos, demandas espontáneas, pero no a tal grado como lo que vivimos en la UDP en el 82, o lo que vivimos el 2003 con Gonzalo Sánchez de Lozada, o el 2019 con Evo Morales, ¿no? Acá, al finalizar el mandato del ADN por el año 2001, por el año 2002, ya tenemos una crisis de gobernabilidad, que es la guerra del agua por la privatización de las plantas de tratamiento de agua en Cochabamba. Y acá ya hay una demanda social, ¿no? El pueblo se levanta contra el gobierno de Jorge Quiroga, y existen enfrentamientos en Cochabamba. No moviéndonos mucho, el año 2003, ya tenemos primero el motín policial en febrero del 2003, y luego la guerra del gas en octubre del 2003, que termina sacándolo a Gonzalo Sánchez de Lozada, termina huyendo del país. Entonces, estos puntos son interesantes de análisis, porque no son levantamientos sociales, no son reclamos sociales violentos, por así decirlo, de la nada, sino que una medida gubernamental hizo que el barril de pólvora explote. El 2001 con la privatización del agua, el 2003 con el motín policial y con la salida de la venta del gas natural hacia Chile, ¿no? Entonces, son estos puntos álgidos eh, ocasionados a partir de una determinación gubernamental. Entonces, más adelante lo vamos a ver, supongo, es necesaria hacer una medición de las medidas políticas, de las medidas institucionales, de las medidas gubernamentales que vaya a tomar el gobierno para poder conservar la gobernabilidad. En el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada hubiera sido así, o de pasar de un estado de ingobernabilidad a un estado de gobernabilidad, como pasó en el caso del 21060 en el gobierno de Paz Estenssoro, ¿no? Y ya terminando, Saúl hacía una
aseveración muy importante que 14 años de tranquilidad, de estabilidad política, de estabilidad económica durante el gobierno de Morales nos dieron cierta tranquilidad, ¿no? Y ya el estallido social comienza el 21 de febrero del 2016, cuando el MAS pierde el referéndum de la modificación a la Constitución. Y este estallido social por parte de grupos opositores al MAS termina el 11 de noviembre del año pasado con la proclamación de Yanine Áñez como presidenta del Estado Plurinacional, y que también es un punto álgido, ¿no? Con la determinación de Evo Morales y del MAS de tratar de volverse candidato a toda manera, y con el intento de fraude electoral que se vivió en el país, ¿no? Eso es lo que puedo aportar, Natalia. Gracias, gracias, Sebastián. Joana, por favor, seguimos contigo. Muchas gracias. Buenas noches, Natalia. Buenas noches a los demás panelistas, ¿no? Yo quisiera enfocarme más que todo en el tema de gobernabilidad, en la cuestión de la importancia de las elecciones. Hemos visto en estos últimos meses la importancia que tiene un gobierno que salga de las urnas y no necesariamente que tenga que cumplir rasgos constitucionales de transitoriedad. Eso como primer dato importante, y que yo he visto cómo la población ha tomado la gobernabilidad desde ese punto de vista. Alguien que nos va a gobernar tiene que salir de las elecciones, tiene que salir de las urnas, etc. Segundo punto importante, y para analizar la segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué factores influyen en la gobernabilidad? Me parece que es el tema de las políticas públicas a modo de respuesta de las demandas diversas que lanza la sociedad. Hay un gráfico muy interesante en el que muestra cómo hay una fragmentación que está arriba del 50%. Y es también importante resaltar cómo el partido político que ahora está en gobierno ha podido cohesionar todas estas demandas, ¿no? Y de esta manera han saltado políticas públicas a favor, digamos, del partido, o en respuesta de obtener mayor gobernabilidad, etc. Y como tercer factor, quisiera resaltar la capacidad de resolución de temas coyunturales. Es decir, por ejemplo, la pandemia. Y el gobierno realmente responde a estas demandas que son de coyuntura. Es decir, teníamos un sistema de salud precario, ¿verdad? Entonces, debemos responder al tema de salud implementando políticas públicas, debemos resolver el tema de educación, debemos hacer algo para agilizar el tema de la economía, debemos empezar a hacer algo. Y entonces en ese momento es cuando el gobierno empieza a obtener gobernabilidad, su capacidad de respuesta. A eso es lo que yo me enfoco más que todo. Gracias. Estaba con el micrófono apagado. Muchas gracias, Joana. Gracias a nuestros cuatro panelistas. Yo quiero, a manera de redondear un poco esta ronda, esta primera pregunta, creo que Bim ha hecho referencia al contexto y ahí has mencionado muchos aspectos claves que hacen a la gobernabilidad, ¿no es cierto? Hay que ver, en primer lugar, el hiperpresidencialismo, que es característico en América Latina. Hay que hacer un análisis de todas las reformas que se han llevado a cabo en la región y sobre todo en el país. Y ahí entra lo que es la relación ejecutivo y legislativo, que es bien importante, ¿no? Se podría decir que mientras que la idea es que el legislativo se independice un poquito en cuanto a toma de decisiones, atribuciones, capacidades del ejecutivo, habría que ver si es que aquí está pasando eso efectivamente o bien es al revés, ¿no es cierto? Que hay una cooptación, eso hay que verlo. También has hecho bien referencia a la estructura de los partidos políticos en cuanto a sus niveles de institucionalización, alcance, etcétera, en el territorio nacional. Sebastián también lo ha mencionado como uno de los factores explicativos, y definitivamente el sistema de partidos es pues así
un factor que necesita un análisis. Hay estudios comparados, etcétera, pero definitivamente en el caso boliviano es nomás un factor explicativo. Bim, también has hablado del party government, ¿no es cierto? Que se llama en inglés, que es la confusión entre es partido, es gobierno, es partido de gobierno y toda esa difusión, esa mezcolanza que al final no se logra identificar cuál es el partido y cuál es el gobierno. Saúl nos ha mencionado la variable legitimidad, ¿no es cierto? Y has mencionado, Saúl, el descontento como el quiebre de esta legitimidad en varios puntos, ¿no es cierto? En varios puntos de nuestra historia democrática. A mí me ha gustado mucho lo que has dicho, que en la década de los 90 los pactos estaban en el Congreso, había gobernabilidad, ya lo hemos mostrado ahí con la tabla. Sin embargo, no se consideraba esta variable tan importante que es la legitimidad y que hace a la gobernabilidad democrática, ¿no? Que yo les decía a un principio. Sebastián, bueno, has dado en el clavo, hay que hacer una medición, un análisis de toda la toma de decisiones, ¿no? De lo que se hace para mantener la gobernabilidad y cómo funciona la toma de decisiones, en base a qué. Y bueno, de hecho, esa es nuestra próxima pregunta. Y finalmente, Joana, has hablado de las reglas de juego, ¿no es cierto? Que nosotros decíamos al principio, es uno de los factores, ¿no? Cómo se eligen a los gobernantes, se respetan los resultados, hay esta confianza en las instituciones políticas, todo eso, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, yo le doy la palabra a Álvaro para que siga con la siguiente pregunta y el siguiente set de datos. Voy a compartir la pantalla. No, gracias Natalia. Y bueno, gracias a los panelistas por las respuestas. Nos han dado algunas pautas para buscar información respecto a la pregunta 1. Y bueno, para la pregunta 2, ¿no? Planteamos una idea justamente de cuáles son las principales fuentes de legitimidad en la toma de decisiones en Bolivia. Tal vez antes de ver los gráficos, las fuentes utilizadas para esto corresponden un poco a la Gaceta de Información, bueno, a la Gaceta en realidad, a la Gaceta y también a un documento de Arequipa del 2017. El enfoque para esta parte la estamos llevando más hacia la presencia o hacia la composición de la Asamblea Legislativa y también un poco hacia la creación de normativa que existe, ¿no? en el país. Entonces, podemos ir viendo la primera figura, tal vez, ¿no? Este es un histórico desde el 85 respecto el número de leyes versus los decretos supremos que se han ido generando por los diferentes periodos en temas principalmente vinculados a economía, ¿no? Hay varios temas, este es uno de ellos como ejemplo. Las barras de color naranja corresponden a decretos supremos y las barras de color azul corresponden a las leyes. Uno puede ver justamente, ¿no? Y la altura corresponde a la cantidad de normativas, ¿no? Podemos ver que desde el 85 hasta el 97 hay un primer ciclo de decretos supremos muy grande. Entre el 2001 y el 2005 hay una baja en cuanto a la producción o a la generación de estas normativas, y ya a partir del 2005 hasta el 2019 hay una subida tanto en la parte de leyes como decretos supremos. En todos los casos, los decretos supremos siempre son superiores, ¿no? En respecto a cantidad a las leyes, ¿no? Ahí solamente recordar, ¿no? que las leyes son normalmente las que la Asamblea Legislativa las genera, las promueve, y el decreto supremo está vinculado justamente al Poder Ejecutivo, ¿no? Así que es interesante ver esta comparación en cuanto a la generación de las diferentes normativas, en este caso al de economía, ¿no? El siguiente cuadro nos muestra la composición de la Asamblea relacionada justamente a actores sociales, ¿no? Representación de algunos sectores específicos. Recolectada
a partir de la gestión 2006 hasta el 2015 del documento de Arequipa y Azurduy del 2017. Tal vez el gráfico va a mostrar mejor esta participación. Uno puede ver presencia de estos diferentes sectores, con la presencia tal vez permanente, ¿no? de alguno de ellos. Entre los que más resaltan son los sindicatos, sectores vinculados a sindicatos, sectores vinculados a temas del campesinado, cívicos. Hay un gran grupo igual de invitados. Entre los grupos menores son tal vez otras adscripciones que están en esa barra de otros al final, y bueno, están los empresariales y miembros tal vez del partido también. Y ahí uno puede ver entre los colores la presencia en cada uno de los periodos, ¿no? En el caso de los sindicatos, uno ve una presencia una presencia similar en estos 3 periodos, siendo que en el 2006 la cantidad de asambleístas era un tanto menor que en los otros periodos, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, la característica de los cívicos, que para el 2010 fue cuando tuvieron mayor participación que en los otros 2 periodos. Y bueno, podemos ir viendo que el empresariado, el 2006 tuvo mayor participación, fue reduciendo hacia el 2010, y bueno, el 2015 tiene una participación un tanto más pequeña en cuanto a los demás sectores presentes, ¿no? Esas son las figuras y las tablas que tenemos preparadas para estas preguntas, y bueno, le paso a Natalia la posta. Gracias Alvarito. Una aclaración metodológica nada más. En la página de la Gaceta no había información detallada de los 3 periodos de Evo Morales. Entonces lo que nosotros hemos hecho es dividir el segundo periodo que ellos cuentan entre 2 por igual, pero bueno, más o menos ese es el dato. Queda pendiente hacer una sistematización mucho más profunda y un poco morosa también al respecto. Entonces, bueno, ya tenemos la pregunta: ¿cuáles son las fuentes de legitimidad en la toma de decisiones? Saúl, comenzamos contigo, por favor. Ya, bueno, muchas gracias. Yo creo que, como vemos en el cuadro, las crisis económicas siempre van a desembocar en crisis política, ¿no? Entonces, mucho depende también de la coordinación que haya entre, o sea, un gobierno está establecido por la parte legislativa y la parte ejecutiva, ¿no? Yo entendería como las leyes serían de la Asamblea Legislativa, ¿no? Y los decretos supremos exactamente, serían por parte de la parte ejecutiva. Y me llama mucho la atención, ¿no? Y nuevamente voy a separar, o sea, a simple vista. Igual hay una separación, unas 2 épocas más o menos, desde el 85 hasta el 2003. En los gráficos se nota visiblemente una tendencia, ¿no? Y de la misma manera del año 2005 hasta 2019 más o menos, igual se nota una cierta tendencia. Mira, en la primera etapa del gobierno, podemos decirlo, las megacoaliciones, las leyes han sido muy pocas, ¿no? No hubo muchas leyes, pero sí hubo abundante cantidad de decretos supremos, ¿no? Ahí más o menos, de cierta manera, se da una cierta legitimidad también, o sea, al Ejecutivo para que pueda tomar las decisiones políticas, ¿no? Por otro lado, en la segunda etapa, lo que yo puedo observar, ¿no? O sea, si bien los decretos supremos siguen siendo elevados en comparación con las leyes, pero hay un leve crecimiento de las leyes, ¿no? En comparación, digamos, con la primera etapa, ¿no? Del 85 a 2003. Entonces, esto para mí sencillamente se explica por el anterior cuadro que estaban mostrando, por tener en el Parlamento, ¿no?, lo que llaman la mayoría absoluta o los 2/3. Había una cierta coordinación, se tiene un gobierno del MAS, ¿no? Y asimismo se tiene una mayoría, 2/3 o mayoría,
en el Parlamento, y eso hace que en cierta manera haya también una cierta generación, haya una cierta coordinación entre la parte ejecutiva y la parte legislativa para poder hacer leyes, promulgar leyes, como también hacer decretos. Eso me parece un elemento muy interesante, y eso se debe precisamente a esa cierta afinidad, ¿no?, del movimiento entre el ejecutivo y el legislativo. Por otro lado, y nuevamente haciendo referencia a la parte legislativa, en el otro cuadro igual me parece un dato muy interesante, ¿no? Yo creo que para que haya gobernabilidad, sin duda, tiene que ver mucho también con la representación de los sectores, ¿no? Y, casualmente aquí, bueno, esto está simplemente en la gestión de Evo Morales hasta el año 2015, ¿no?, de 2006 hasta 2015. Ahí como, o sea, una gobernabilidad también se representa por quienes están allí o quienes están representando a ciertos sectores. Y me llama mucho la atención que el gobierno del MAS, ¿no?, haya tenido una cierta gobernabilidad porque ha apostado por representantes sectoriales de los campesinos, ¿no? Campesinos, y además, y por eso yo creo que el discurso de lo indígena, ¿no?, aunque es muy distinto lo étnico con lo de clase, pero lo campesinado tal vez relacionado con lo indígena, tal vez era algo forzado, eso es lo que de cierta manera ha dado una cierta legitimidad, yo creo, para que haya una cierta gobernabilidad también, ¿no?, con un 80, con una cantidad de 82. Posteriormente, bueno, pero primero estaba el sindicato, perdón, eso es lo que quería hacer énfasis, el sindicato con 93 en total, ¿no?, donde es un gobierno de los movimientos sociales, y eso implicaba, ya, gracias, eso implicaba que este gobierno también tenga que sacar representantes, ¿no?, de las organizaciones sociales, sindicales. Sacamos de acá, no sé, de los choferes, de los profesores, de los gremiales, entre otros sectores, de los empresarios, ¿no? Y también viendo la parte de las regiones, y eso en cierta manera, desde mi punto de vista, ha hecho también que haya una cierta coordinación, una cierta gobernabilidad por parte de más. Y, bueno, y los invitados, obviamente, ¿no? Y es más o menos los que quieren encantar, los que quieren llamar una cierta atención también de los sectores, no sé, en el sector de la música, sector de los intelectuales, entre otros, ¿no? Gracias. Gracias, Saúl. Bim, pasamos contigo, por favor. Ok, sí, a mí me gustaría refutar algunas cosas que ha dicho Saúl, por la sencilla razón de que si es que hay muchos sectores que son representantes, que tienen un representante, digamos, en la Asamblea Legislativa, eso no quiere decir automáticamente que esos sectores representados tienen más leyes o tienen más cosas a su favor, o en todo caso, ya que hablamos de gobernabilidad, que sus demandas hayan sido satisfechas. De lo que se trata más o menos, y eso decía yo hace rato, es que hay que reconocerlo, el MAS tiene una mejor comprensión de los niveles de politización en Bolivia. Es decir, si nos referimos a los niveles de politización en Bolivia, nos vamos a encontrar generalmente con tres. Uno tiene que ver con los regionalismos, otro tiene que ver con la construcción del Estado, que generalmente se ha hecho de espalda de lo indígena, pero también, por ejemplo, con la democratización del urbano, ¿no? Es decir, el acceso hacia lo urbano. Creo que el MAS ha entendido mucho mejor cómo relacionarse como partido político con estos sectores. Sin embargo, eso no quiere decir que esos sectores tengan sus intereses más satisfechos, ¿no? Más bien lo que tenemos que, de lo que tenemos, de lo que tiene que, con lo que tenemos que quedarnos es que estos sectores, si bien hay más, por ejemplo, digamos, gente que pertenece a los sindicatos o bien a los campesinos, esos sectores han generalmente significado, digamos, un número y no tanto, digamos, una calidad de representación, ¿no? Que es lo que hemos encontrado. Ahora, por otro lado, yo quería hablar también sobre cómo, por ejemplo, o sea, cuando hablamos de políticas públicas, y eso quería hacer un apunte hace rato, tenemos que hablar sobre, por ejemplo, si bien había una estabilidad política en los años 90, eso de ninguna manera ha significado, o perdón, si bien había, digamos, una separación de poderes efectiva, no significaba una estabilidad política per se. ¿Por qué? Porque digamos que habían ciertas demandas sectoriales, es decir, por ejemplo, de este nivel de politización en los que, digamos, indígenas llegaban a ciudades y se concentraban en las periferias y no encontraban respuestas en ese sistema político. Eso ya había significado, por así decir,
una deslegitimidad o en todo caso una ingobernabilidad desde esos sectores, pero también, por ejemplo, la aparición de partidos populistas como Condepa y UCS, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también creo que hay que tomar en cuenta que cuando hablamos, Saúl decía esto, que una crisis económica va generalmente con una crisis política. En realidad, creo que no, en el caso boliviano no se explica automáticamente de esta forma. Lo que tenemos en Bolivia desde el 2015 es básicamente una crisis institucional en la que, por ejemplo, el concepto de representación está completamente tergiversado, pero acompañado, al menos en lo social, de una crisis económica, cosa que no hemos visto en los últimos años, es decir, digo, en los últimos meses. Una crisis económica evidente, o al menos una amenaza de crisis económica evidente, pero que además acompañada de una crisis política que ya venía desde el 2015, es decir, una fragilidad institucional de la que, por ejemplo, Yanine Áñez se aprovecha y postula, digamos, aprovecha los bienes públicos, ¿no? Si por otro lado vamos a hablar, por ejemplo, sobre, digamos, si es que la gobernabilidad depende también de la orientación y el comportamiento de la economía, tenemos que tomar en cuenta que en gran medida la gobernabilidad en los años del MAS estaba acompañada de una bonanza económica, pero también, o sea, de un modelo económico que, por ejemplo, trataba de aliar el sector público con el sector privado, es decir, captando, digamos, los excedentes de la energía, los hidrocarburos y, por ejemplo, la modernización de los impuestos y aduanas, y así, digamos, que redistribuyéndola hacia el sector privado y lo que permitía, por ejemplo, la distribución de bonos, ¿no? Esa estabilidad económica creo que ha acompañado muchas decisiones del MAS con sectores, digamos, históricamente o en todo caso ideológicamente antagónicos, ¿no? Como el ejemplo de los empresarios cruceños. Lo que yo quiero decir es que las fuentes de legitimidad en la toma de decisiones en Bolivia, con esto termino, son básicamente digamos, un hiperpresidencialismo acompañado de una mayoría en el legislativo que, digamos, ampara las decisiones, que en realidad está que, digamos, ve que, que los intereses de los electores en sus circunscripciones están totalmente tergiversados por líneas mayores del partido, pero estas fuentes de legitimidad también dependen de estos niveles de politización, es decir, siempre que respondan a estos, digamos, intereses regionalistas, intereses, digamos, en temas, por ejemplo, de indígenas, ¿por qué no decirlo?, que obviamente tiene muchas connotaciones al interior, pero también, por ejemplo, respecto a el acceso a la ciudad, ¿no? Es decir, las fuentes de democratización urbana, si bien puedes tener acceso a servicios básicos o no, o cómo entiendes, digamos, la tecnología, desde qué lugar en cada ciudad. Entonces, creo que para mí esas son las fuentes de legitimidad, pero hay que tomar en cuenta, digamos, muchos matices respecto a la institucionalidad en el país y también, ¿por qué no decirlo?, respecto a el tema de los representantes, ¿no? Es decir, ¿qué representan los representantes? Si es que efectivamente están representando los intereses de sus circunscripciones o del electorado, o están representando o favoreciendo un proyecto político por sobre otras cosas. Súper, muchas gracias, Bim. Joana, vamos contigo, por favor. Bueno, para empezar, ¿no? Considero que el partido político del MAS es sinónimo de mayoría. No lo ha demostrado, ¿no? En todos estos años que hemos pasado en el tema de las elecciones. Y creo que una de las principales fuentes para que se haya convertido en legítimo o haya adquirido a mayores sectores en su partido es el tema del reconocimiento. En 2009, con el reconocimiento de autonomías indígenas originarias, ¿no? Y también dotándoles de 7 representantes en la Asamblea Legislativa. Obviamente, nosotros podemos notar que los 2 tercios que hemos vivido anteriormente han influenciado en el tema de decisiones legítimas, digamos, entre comillas, porque ciertos representantes transfieren estas decisiones, etcétera. Y es importante también resaltar, ¿no?, el nivel de decretos supremos más que han surgido más estos últimos años que las leyes, porque en realidad las leyes son algo más tratadas, algo más elaboradas, y mientras tanto los decretos supremos no son tanto así. Y entonces esto, concuerdo mucho con Vin, habla mucho sobre el hiperpresidencialismo.
un presidencialismo que puede opacar realmente todo, que puede sobrepasar lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. El MAS obviamente ha hecho de su partido un corporativismo sindical, gremial, de cocaleros, etc. Y entonces, y ahí también hay un cuadro interesante que nos muestra que ha bajado el tema de los empresarios y de los partidos políticos ajenos, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por eso? Que se ha dejado de un lado a las regiones, porque hay, obviamente, el tema de Santa Cruz es empresarial, ¿no? Y también es un departamento de oposición, claro. Y entonces no se va a responder de cierta forma a este partido en cuanto a sus demandas, etcétera. ¿Hay un grado de legitimidad? Sí, muy alto, pero ha sido más que todo, y concuerdo también con Vineso, por la politización que ha habido de estos sectores corporativos. Eso en cuanto a mi partido. Gracias, Joana. Sebastián, vamos contigo para terminar esta segunda ronda. Ya, gracias Natalia, gracias compañeros. Voy a tomar un punto muy importante que mencionaba Wim, que es que es la comprensión de los niveles de politización, ¿no? Tenemos que comprender el sistema político boliviano. Si vamos a hablar del Parlamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tenemos que comprender el sistema político boliviano, ¿no? El sistema político boliviano, como mencionaba Joana, está conformado por diputados, senadores. De los senadores sabemos, de los diputados, 63 diputados uninominales, 60 diputados plurinominales y 7 diputaciones indígenas originarias campesinas, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos una distribución con la Constitución del 2009 que va a dar representación política a grupos obviados o a grupos ignorados en el pasado, ¿no? Pero ese solamente es un pequeño detalle de la representación política. ¿Por qué? Porque, y hago énfasis de nuevo en la capacidad de abstracción de los niveles de politización, porque las circunscripciones ya se han quedado muy atrás, ¿no? Esta división territorial ya se ha quedado muy atrás y se prima, como nos muestran en los cuadros, se prima a los campesinos, se priman a los miembros de sindicatos, choferes, gremiales, profesores, se prima, por lo menos en la primera etapa del gobierno de Morales, se prima a los invitados. ¿Por qué? Por la capacidad que tienen estas personas, porque no son tal vez intelectuales, no son miembros del partido, son figuras públicas que pueden atraer más votos, que pueden atraer más, ¿cómo decirlo?, más atracción hacia la población electoral. Y este fenómeno lo viene repitiendo desde el 2005. Lo hizo el 2005, lo hizo el 2008 con el referéndum revocatorio, lo hizo el 2009, lo hizo el 2014, lo hizo el año pasado y lo hizo este año, ¿no? Entonces, los niveles de legitimidad, la legitimización de las decisiones gubernamentales, tanto en el aparato ejecutivo como en el aparato legislativo, tienen que ver por la composición política que tiene el movimiento al socialismo en estos años y la composición política que también tienen los otros partidos gobernantes antes del 2005, ¿no? Saúl usaba el término de las megacoaliciones. En las megacoaliciones teníamos un partido gobernante, el ADN, por ejemplo, que era apoyado por otros dos partidos, ¿no? Principalmente el MNR y el MIR, ¿no? Es por eso que la cantidad de decretos supremos hasta el 2005 triplica, incluso me animaría a decir que quintuplica la cantidad de leyes realizadas y pasa todo lo contrario, ¿no? En el periodo del MAS, que desde el 2005 hasta el 2019 tiene un cierto nivel de leyes, creo que el promedio es de 40 leyes, apoyados por los sectores sociales que están representados dentro del Parlamento, dentro de la Asamblea Legislativa, y el grado de aceptación que tiene la población con Evo Morales, ¿no? El 2005 nos dieron un escenario de que mucha gente se identificaba con Evo Morales, esta parte ignorada, el campesino, la gente que vive en el área rural o incluso los mismos indígenas,
se sienten identificados con la figura de Morales como presidente, y esto le da la facilidad a Evo Morales de promover, de gestionar y de dar paso a los decretos supremos, lo que decía Saúl, ¿no? Relación de los decretos supremos con legitimidad, y la relación de leyes, esta relación de las leyes está muy estrechamente ligada a la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso es lo que puedo aportar, Natalia, compañeros. Muchas gracias, Sebastián. De nuevo, una ronda muy rica y muy valiosa. Yo me voy a quedar con 4 puntos que han tocado ustedes. Bim hablaba de los niveles de politización como una de las fuentes de legitimidad. Después hemos hablado, Saúl, Bim, Joana también, de la calidad de la representación, ¿no? Y Joana hacía inevitable referencia al clivaje étnico, ¿no es cierto? Y al reconocimiento de este clivaje como fuente de legitimidad, y creo que esto hace a nuestro contexto, ¿no es cierto? Y por último, Sebastián nos hacía de nuevo, ¿no? Este trade-off entre los decretos y las leyes, entre el ejecutivo y el legislativo como fuente de legitimidad, indudablemente en un contexto de un sistema político hiperpresidencialista. Así que vamos contigo, Alvarito, para la tercera y última pregunta. Voy a compartir la pantalla para que puedas presentar la data. Ok, gracias Natalia. Bueno, nuestra última pregunta, tal vez comentarles igual que en esta tenemos un tanto de dificultad para buscar la información o la data que pueda responder esta pregunta. Hemos planteado tal vez algunos gráficos que provienen finalmente de búsquedas en Google, ¿no? Estamos utilizando el Google Trends para tratar de entender un poco cuál sería la respuesta a esta pregunta, ¿no? Les planteo la pregunta, es ¿cómo funciona el trade-off entre los diferentes factores que hacen a la gobernabilidad en el país? Entonces, es entender un poco estos esquemas que pueden aparecer, y para lo que hemos hecho es tratar de detectar alguna presencia de tendencia en cuanto a conflictividad, en cuanto a temas de gobernabilidad, y las hemos ido buscando respecto a cómo la gente en diferentes momentos del tiempo utilizaba el Google para buscar un tema en particular. Eso es lo que hace Google Trends formalmente, y esto nos puede revelar cuál es el termómetro o el pulso de la gente en algún momento del tiempo. Entonces tenemos la tendencia del primer grupo de palabras, que son gobernabilidad, institucionalidad y legitimidad, del 2004 al 2020, ¿no? Más o menos cómo han estado las búsquedas en tendencia de la gente respecto a estos términos. Entonces vemos que justamente tal vez antes de este gráfico, bueno, lo vemos, está bien, ahí gracias Natalia. Vemos que los 3 términos tenían una fuerte incidencia hacia el 2004 al 2010, ¿no? Una fuerte incidencia, va cayendo muy fuertemente hacia el 2020, comparado justamente con el mayor pico. Normalmente estos gráficos lo que hacen es mostrar el mayor pico, y en base a ese pico mostrar la relación en tendencia, ¿no? hacia los otros periodos. Entonces, claramente hay una tendencia en caída en cuanto a estos términos, y en el siguiente gráfico podemos puntualizar tal vez un periodo más cercano, desde el 2015 al 2020, ¿no? Para entender si ha habido algún patrón ahí existente. Como ven, todo es muy irregular, ¿no? Tal vez ahí la línea azul de institucionalidad es la que marca de alguna forma una mayor presencia, perdón, la línea azul de legitimidad, ¿no? La línea azul es la de legitimidad, que está un poco más presente que las otras, ¿no? Tal vez esta línea verde que se presenta al inicio de institucionalidad, se puede un poco ir hablando, ¿no? A partir del 2016 que está presente. Tal vez el siguiente gráfico va a mostrar un poco más que todo las consecuencias un poco de lo anterior.
El siguiente grupo de palabras están vinculadas justamente a procesos o acciones de la población, bloqueos, demandas sociales, marchas, paros, plataformas ciudadanas. La que más resalta claramente es la línea roja que está vinculada a los bloqueos, y esta la tenemos igual desde el 2004 hasta el 2020, y se percibe claramente estos hitos que podrían haber existido, ¿no? Hacia el 2003, 2004, 2006, ¿no? En momentos bastante tensos en cuanto a estos procesos. Una caída del 2006, 2007, podríamos pensar hasta el 2015, y el 2015 nuevamente empiezan a aparecer muchos de estos temas, ¿no? Los bloqueos, tal vez este tema de las marchas y los paros se acentúan. Ahí tal vez de alguna manera este gráfico valida lo que alguno de los panelistas mencionaba respecto a que el 2016 con el referéndum del 21F empieza a aparecer nuevamente estos procesos de ingobernabilidad, y justamente el Google Trends acá nos presenta esa idea. En el siguiente gráfico vamos a enfocarnos exclusivamente en ese periodo, ¿no? Del 2015 al 2020, y sí, ¿no? La lógica de los bloqueos han estado presentes desde el 2016, 2015 finalizando más o menos, y con picos sumamente claros, ¿no? Uno puede ver entre el 2018 y 2020, ahí están los bloqueos que tal vez que están más vinculados al último periodo de la transición. Pero sí, por lo menos los gráficos sí nos muestran una presencia de estas actividades con cierta regularidad en algunos casos, o bueno, con explosiones en algunos puntos en particular, ¿no? Y esto es lo que hemos querido presentar justamente, tal vez para dar algunos insumos en esta pregunta, que pueden tener muchos otros enfoques seguramente, ¿no? Bueno, básicamente eso. No sé si tú, Natalia, quieres complementar con algo. Los dejo a los panelistas. Así es, Alvarito, gracias. Definitivamente, bueno, yo quería comentarles a los panelistas y a los que nos están viendo para esta pregunta, ¿no? Sobre cuál es el trade-off entre los factores que hacen a la gobernabilidad. Hemos tenido varias dificultades para operacionalizar el concepto y tratar de mostrar datos. Y que si es que ustedes tuvieran una idea, una sugerencia, es bienvenido. Ustedes panelistas y los que nos están viendo, todo es bienvenido, ¿no? Y definitivamente estos son solamente algunos de los enfoques, ¿no es cierto? Que nosotros, bueno, los hemos considerado acá, pero seguro que hay muchos más. Una vez dicho esto, pasamos a la tercera intervención, a la tercera pregunta. Si podemos empezar con Joana, por favor, así para cambiar el orden un poquito. Bueno, me parece importante resaltar el tema de los bloqueos, o sea, cómo la gente ha empezado, y ya lo decía la persona que nos estaba compartiendo las imágenes, que el tema de los bloqueos era algo realmente contundente, ¿no? En todos los gráficos, casi en todos. Pero también me preocupaba mucho cuando veía a las plataformas ciudadanas prácticamente en una participación nula, porque realmente las plataformas son aquellas inscritas, digamos, de forma legal, son aquellas que obedecen ciertos parámetros normativos para poder participar, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, que estos grupos que están ya inscritos y que no participen, me parece algo importante que resaltar, porque no debería ser así. Si ellos realmente buscan representar a un sector, si ellos buscan movilizar a personas, entonces ellos deberían tener mayor participación, ya sea en marchas, ya sea tal vez haciendo señalar, no sé, una demanda que ellos quieran imponer o algo por el estilo. Sé que no, tal vez no sea la forma, pero deben hacerse escuchar. Los bloqueos han sido resaltantes por el tema de la gobernabilidad, ¿no? Eso lo hemos visto. El gobierno del MAS ha empezado a decaer, como ya los decía uno de nuestros compañeros, desde el 21F.
el no respeto del 51%, que no es empate técnico, realmente ha resaltado en el tema de bloqueos, etcétera, ¿no? Y a partir de eso también tenemos la elección que ha sido anulada en el 2019. Este ha sido completamente un caos, hemos vivido paralizado completamente el país, ya sea en el Tribunal Supremo o en los tribunales electorales departamentales, que ha sido uno de los que más han sufrido en la gestión de 2019. Entonces, nosotros, ¿cómo podríamos esperar que realmente tengamos gobernabilidad bajo todas estas circunstancias de los bloqueos o de las marchas? Era algo difícil y era algo que yo considero que ha terminado con el tema de las elecciones. Porque las elecciones le han dado cierta solución, digamos, a esta conflictividad que vivía el país. El país estaba realmente tenso, por eso vivíamos en constante conflicto, ¿no? Y considero que con este nuevo gobierno de alguna forma se han calmado las aguas en toda la población. Eso sería. Gracias, gracias, Joana. Sebastián, pasamos contigo. Bueno, ¿no? Hay un punto importante que indica Joana, que son los bloqueos y las marchas, ¿no? Tenemos que ver al trade-off como como el ciclo de la capitalización de demandas, de necesidades de la población, de sectores públicos, de sectores privados, de sectores sociales de la población, hacia hacia el gobierno y cómo el gobierno puede satisfacer estas demandas, ¿no? Tenemos que hacer una balanza primero de costo-beneficio. Eso me gusta. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que medir, y lo mencionaba antes, tiene que medir qué impacto positivo o impositivo puede tener una demanda, perdón, una política pública, una política estatal. Por ejemplo, los 14 años de gobierno de Evo Morales se caracterizaron por la emisión de bonos, ¿no? Puede ser una medida económica tal vez que termine siendo un lastre para nuestra economía, que puede llegar a afectar o que llegó a afectar a nuestra economía 5 o 10 años después de la emisión de estos bonos, pero la emisión de los bonos le garantizaba al gobierno un nivel de legitimidad, una aceptación social muy fuerte, ¿no? Porque eran bonos para los niños, eran bonos para las mujeres embarazadas, bonos para las personas con discapacidad. Entonces, estos grupos que tal vez se veían obviados, que tal vez se veían disminuidos en el pasado, que salían a protestas, que salían a protestar, a bloquear, a marchar, como mencionaba Joana, ya no lo hacen porque sus necesidades, las carencias que ellos presentan están siendo satisfacidas por el gobierno, ¿no? Y también podemos medir el grado de institucionalidad en un trade-off para medir la legitimidad que tienen las instituciones públicas, políticas, para la población boliviana, ¿no? Al principio del gobierno de Morales, las instituciones contaban con un alto nivel de confiabilidad, la gente creía en las instituciones, y incluso la Corte Nacional Electoral promueve, genera el espacio del referéndum del 2008, del referéndum revocatorio, donde la gente, a pesar de haber elegido hace 2 años a sus autoridades, las revocan, como en el caso de José Luis Paredes y en el caso de Manfred Reyes Villa, ¿no? Entonces, y no hacen la población, no hace la crítica, no se opone a los resultados de la elección, sino que los aceptan, ¿no? Entonces, eso se puede medir en este trade-off que hace el gobierno central para tratar de deshacerse de la oposición política a nivel regional, es aceptada por la población por ser un proceso electoral, lo que mencionaba Joana hace rato, ¿no? Pero conforme va avanzando el gobierno de Evo Morales, conforme va avanzando el gobierno del movimiento al socialismo y el autoritarismo que va convirtiéndose un gobierno democrático, vuelve a Bolivia en un régimen híbrido y la independencia de las instituciones se vuelven cada vez más cortas, más pequeñas, inexistentes, y la población las
la población las identifica más con el gobierno central, ¿no? Lo que mencionamos, lo que venimos mencionando toda la noche, que es el hiperpresidencialismo, ¿no? Y la carencia de independencia de las instituciones hace que cualquier designio, que cualquier criterio y que cualquier motivación que emita una institución política pública, un ministerio, la Corte Electoral Nacional, perdón, el órgano electoral plurinacional, el órgano legislativo, carezca de creencia, ¿no? Entonces, esta satisfacción de demandas, que al principio del gobierno de Evo Morales eran satisfacidas y emocionaba y alegraba a la gente, ahora ya la ven como un tipo de chantaje, como un tipo de pago para que la población se mantenga tranquila, se mantenga en sus casas, no salga a protestar, ¿no? Y ya, como lo mencionaba, la explosión de los bloqueos de las marchas, después de casi 12 años de gobierno, después, sí, 11, 12 años de gobierno, es la vulneración y el no reconocimiento de los resultados del 21 de febrero del 2016 y la búsqueda inagotable que tuvo el gobierno de Morales para legitimar y legalizar su candidatura para las elecciones del 2019. ¿Eso puedo aportar, Natalia, compañeros? Gracias, gracias, Sebastián. Bim, pasamos contigo, por favor. Ok, gracias Natalia. Voy a dividir en tres partes lo que quiero decir. La primera parte es algo que no he dicho en la anterior intervención y tiene que ver con el tema de los decretos supremos y el número de leyes. Si atendemos a el número de leyes que se han aprobado en este último tiempo, son numerosas en comparación a decretos supremos, son mucho menos. Lo de los decretos supremos nos confirma el hiperpresidencialismo, pero digamos que el número de leyes también nos confirma lo siguiente. De acuerdo a Geert Hofstede, que es un sociólogo holandés que hizo un estudio en los 90 para IBM respecto a las diferencias culturales, digamos, a lo largo y ancho del mundo, y lo que él encontraba es que a mayor, digamos, incertidumbre en un país, había mucha más necesidad de reglas o, digamos, de escribir ciertas leyes, ¿no? Es decir, es muy probable que la incertidumbre que tenemos en Bolivia explique por qué la Constitución Política del Estado tiene 411 artículos y por qué en otros países, digamos, sobre todo en el norte de Europa, hay tanta predisposición a escribir tantas leyes, ¿no? O digamos, o reglamentar tanto. Entonces, obviamente esto requiere de actualización, pero digamos que hay que también tomar en cuenta este apunte. Ahora, por otro lado, cuando hablamos de trade-off y de pluralidad, primero quiero dividir lo de trade-off y después voy a hablar de pluralidad. Lo que respecta a trade-off, me gustaría concentrarme en lo siguiente. Yo he hablado hace rato de que hay una centralización de los partidos políticos en lo que respecta a las ofertas, ¿no? Es decir, que no se diferencian mucho entre ellos. Pero también quiero hablar sobre la centralización del sistema político. Por ejemplo, en los últimos años, y no es una crítica al MAS para nada, sino más bien que rescato mucho que haya tenido la apertura, digamos, para satisfacer demandas de actores políticos que históricamente han sido marginados. Pero digamos que lo que quiero llegar es lo siguiente. En los últimos años, la centralización del sistema político ha significado lo siguiente. En primer lugar, una participación controlada de la sociedad en el Estado, es decir, que se, digamos, satisfacían demandas a cambio de ciertos intereses, pero que también ha significado, digamos, una cero posibilidad de disenso, es decir, que digamos, se anulaba el debate una vez que se satisfacían las demandas de los sectores que demandaban sus intereses, ¿no? Por ejemplo, voy a poner tres ejemplos. Uno es el tema de la ley de la identidad de género, otro es el tema de los feminismos, pero también, ¿por qué no?, el tema de los indianismos. En el tema de la ley de identidad de género, digamos que a pesar de que la ley tiene muchas fallas, los sectores que pedían una ley de identidad de género, cuando ven promulgada esta ley, digamos que el debate respecto a las demandas que tiene este sector se anuló completamente, ¿no? Es decir, no hemos visto más temas, más debate al respecto, siendo que todavía hay muchas cosas que están inconclusas. Por otro lado, el tema de los feminismos. El feminismo se ha apoderado, digamos, ha sido cooptado, digamos, por el MAS y, digamos, por así decirlo, se ha también tratado de buscar una anulación del debate respecto a la situación de las mujeres en Bolivia, siendo que hay un contexto sumamente violento, pero que en todo caso ha hecho que los debates ideológicos, por así decir, respecto a los feminismos o, digamos, a las demandas de las poblaciones trans, se han ido hacia los márgenes y, digamos, que no han vuelto a incidir en el debate. Y el tema es el mismo con el indianismo y el indigenismo, es decir, cómo el MAS, por ejemplo, ha tenido un discurso indigenista que ha romantizado lo indígena
y que no, por ejemplo, politizado plenamente a ese sujeto indígena porque cree que todavía puede ser una, digamos, un tema pachamámico y no tanto de emancipación como tal, ¿no? Ahora, por último, cuando hablamos de pluralidad, lo que quería decir hace rato también es que la pluralidad está condicionada en la medida que los sectores que demandan tengan alguna afinidad con el partido, ¿no? Es decir, hay un intercambio ahí sumamente condicionado. Vuelvo de nuevo al término, digamos que esta condición tiene que ver con que se satisfacen ciertas demandas a cambio de ciertos intereses, ¿no? De controlar ciertos debates. También hay que decirlo, digamos que si hablamos sobre las circunscripciones indígenas, yo valoro mucho que esto se haya abierto, pero también hay que decirlo, la pluralidad también está condicionada a la cooptación política. Si hablamos sobre las circunscripciones indígenas especiales en Bolivia, de las 7 que existen, la mayoría están cooptadas por el MAS, no permitiendo la participación política de otros actores. Entonces, digamos que la gobernabilidad, como estamos viendo, y seguramente ya para terminar, porque es la última pregunta, la gobernabilidad en Bolivia está condicionada al clientelismo, que yo escuché a Joana decir eso, está condicionada a una centralización de demandas para que los temas mucho más ideológicos se vayan hacia los márgenes, pero también está condicionada a controlar a la sociedad una vez que forma parte del Estado, ¿no? Y que además así pueda, digamos, controlarse todo debate o todo disenso, ¿no? Lo que estamos viendo entonces es que la gobernabilidad como tal está sumamente cuestionada por intereses que van fuera de los partidos, porque los partidos son reducidos y que tienen que ver mucho con ese aspecto histórico-político que hay en Bolivia, es decir, cómo los partidos son vehículos y no tanto instituciones. Súper, muchas gracias, Bim. Y para terminar, Saúl, vamos contigo. Ya, muy bien, gracias. Según el gráfico que se ha mostrado, que ha mostrado Álvaro, bueno, muestran datos muy interesantes. Yo creo que si hay marchas, si hay bloqueos, es que algo está mal en un gobierno, ¿no? Eso sencillamente es la ingobernabilidad. Se identifica como el más recurrente sería los bloqueos y las marchas. Eso yo lo vincularía más o menos a ese tipo de movimientos sociales clásicos que hablaba Adam Touré, ¿no? Donde las demandas son más por los servicios básicos, por las necesidades, por las carencias que tienen ciertos sectores, ¿no? Y asimismo, y no sé si desde el año 2005, ¿no? Pero por lo menos en estos 5 años, en los últimos 5 años sí se han manifestado estas plataformas ciudadanas, ¿no? Que yo no lo vincularía con los movimientos sociales clásicos, sino que tal vez yo los llamaría los nuevos movimientos sociales, ¿no? Que más que cuestionar los servicios básicos, que queremos carreteras, que queremos, no sé, electrificación, más están sentados en lo que decía aquí Wim, ¿no? Una cuestión de género, medio ambiente, no maltrato hacia los animales, ¿no? Pero, bueno, eso es como un punto. Lo que a mí me llama, ¿no?, definitivamente la atención, o sea, hay una cultura política en Bolivia, donde si quieres algo, necesariamente tienes que protestar, ¿no? Y aquí hay varios bloqueos, marchas, ¿no? Desde plataformas. Si no haces, si no haces ningún tipo de bloqueo, el Estado, el gobierno no te va a escuchar, ¿no? Por ejemplo, yo estoy trabajando ya también varios años en instituciones públicas, ¿no? Con respecto, analizando, por ejemplo, los proyectos de inversión pública. ¿Qué es lo que pasa, no? O sea, si cierta comunidad, ¿no?, o cierta provincia, autores originarios o indígenas, locales, no dicen nada, yo creo que tal vez eh, las autoridades no van a decir o no van a hacer nada. Pero sin embargo, si hay una protesta, ¿no?, que puede ser acá la Plaza Murillo, no sé, ¿no?, empieza a golpear, empieza a, no sé, a convocarlos a las comunidades, los raptan, encarcelan, no sé, ¿no? Y recién, más o menos, el gobierno tanto nacional, departamental y municipal, recién tienen esa actitud o esa voluntad para poder, para poder actuar, ¿no? Ahora, bueno, lo ideal sería, ¿no?, que un gobernante, ¿no?, tenga que ver los diferentes intereses de diferentes sectores, ¿no?, tanto regional, tal vez étnicos y de clases, pero sin embargo, yo creo que vivimos en una época, en un mundo donde todo está politizado, donde todos, como decía Wim,
estamos en el carro de la política y eso es lo que creo que prevalece más que los intereses reales de la sociedad, ¿no? Ahora, efectivamente, y es también comprensible, ¿no? Porque varios sectores, varias organizaciones, digamos, en un X departamento, legitiman, dan el apoyo a un gobierno, pero con la fe de que también van a tener o van a ser retribuidos con proyectos de inversión, ¿no? Carreteras, caminos, no sé, servicios básicos. Pero sin embargo, en los hechos a veces no es tanto así y por eso surgen las protestas. Entonces, cuando los gobernantes, ¿no? Bueno, y ahí la mirada política, ¿no? O sea, yo no tengo apoyo, digamos, de este sector. O sea, he perdido en esa zona o en ese departamento, en esa región. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? De un gobernante, lo que es responder políticamente, es mejor llevar ahí las obras, los proyectos, ¿no? Para poderlos conquistar. Entonces, yo creo que todavía no hay una actitud seria ni racional de cómo se debe entablar esa relación entre sociedad y gobierno. Gracias, gracias querido Saúl, sobre todo desde el aporte de tu experiencia, ¿no es cierto? Desde lo práctico, porque otra cosa es con guitarra, ¿no ve? Esta ronda ha sido bien, bien interesante. Joana nos hablaba del fenómeno de las plataformas ciudadanas, ¿no? Y una pregunta que tiene que quedar ahí, que tenemos que darle vueltas, es que, bueno, si bien es un análisis de sentimientos el que nosotros hemos buscado, hemos mostrado, perdón, no se hace mucha mención, siendo que son canales formales, ¿no es cierto?, de influencia en el sistema político. Sin embargo, no tienen la relevancia, por así decirlo, o no tendrían la relevancia siendo canales formales que otros mecanismos tienen, por ejemplo, como son los medios, las protestas, los bloqueos, y como ha dicho Saúl ahorita, al final, o sea, si quieres algo tienes que protestar. Sebastián también lo había mencionado, y a mí inevitablemente se me viene a la mente el caso de la alcaldesa de Sipe, ¿no es cierto?, que es lo más cercano. Entonces, ahí es cuando creo que tenemos que preguntarnos qué está pasando con la capacidad operativa, independientemente del partido, o que sea un partido gobierno, como había dicho Bima al principio, la capacidad operativa del sistema político para canalizar todas estas demandas sociales. Y hablando de la naturaleza de las demandas sociales, ¿no es cierto?, que Saúl mencionaba al final, sí es bien importante, ¿no es cierto?, diferenciar entre las necesidades básicas, por una parte, agua potable, electrificación, etcétera, y otras reivindicaciones que son issues de posicionamiento, ¿no? Y lo que Bim señalaba sobre el posicionamiento ideológico, que cuál es la oferta política, partidaria, electoral que recibimos nosotros como electores. Ahí también hay que tenerlo en cuenta. Hay muchas ideas que yo he anotado porque ha sido una ronda muy rica, en realidad las tres. Voy a leer un comentario, unos comentarios que tenemos en la transmisión en vivo para no dejarlo así. No hay preguntas, pero nos dicen que no solamente se sienten identificados, sino que son las obras de hospitales, escuelas y carreteras en áreas rurales, son suficiente evidencia al momento de la toma de decisiones en áreas rurales. Y es lo que decíamos, ¿no es cierto? Es bien importante diferenciar las demandas sociales, estas que corresponden a las necesidades básicas, y estas que ya son razonamientos ideológicos, ¿no?, que tiene cada uno. Y hay que ver cuál es la capacidad operativa en términos de burocracia para responder primero a las necesidades, a estas necesidades básicas, y después, bueno, para jugar con estos posicionamientos ideológicos. Chicos, yo no sé si ustedes quieren decir algo más, quieren comentar así a modo de cerrar, ya cerrar las ideas, si les ha quedado algo por decir, no queremos que se queden con nada. Así que les doy la palabra a ustedes mientras no haya alguna otra pregunta. Bueno, hay un comentario que dice: el sistema de partidos políticos debe reiniciarse. Y de hecho, como lo hemos estado hablando, ¿no?, toda la noche, los partidos
como BIM decía, como vehículo antes que institución política, los partidos sí serían un factor explicativo relevante que hay que tomar en cuenta, que hay que analizar al momento de tocar el tema de la gobernabilidad, ¿no? BIM, adelante, por favor. Sí, justamente sobre el último comentario de los partidos, del sistema de partidos políticos. Yo también comparto esa postura. Creo que lamentablemente la ley de organizaciones políticas sigue favoreciendo a ciertos partidos grandes y creo que no favorece a más participación política. ¿Por qué? Primero porque los requisitos son bastante altos para, digamos, otras personas o otras organizaciones que quieren participar en política. Segundo, porque me parece que estos requisitos altos siguen favoreciendo a los partidos que ya están, es decir, al MAS, a los demócratas, que tal vez ya no existan más, pero por ejemplo a estos partidos que ya han estado como 15 años en el poder. Y ahora, esto es problemático si hablamos de las agrupaciones ciudadanas o bien departamentales, porque no estamos permitiendo tampoco que estos, digamos, que esos sectores que, digamos, participan condicionadamente con la política, participen de otra manera en la política. Pero además, digamos que la ley de organizaciones políticas favorece mucho a las alianzas y no, digamos, a los debates o posiciones diferenciadas entre partidos. Entonces, creo, por ejemplo, voy a dar solo un ejemplo y no sé si alguien es de Solvo aquí y si lo es, me disculpo, pero por ejemplo, el año pasado, cuando veíamos Solvo, si posicionamos a Solvo como un partido, digamos, de centro, quizás un poquito a la izquierda, con lo que significan los demócratas y vemos una alianza entre ellos en nombre de una, entre comillas, unidad, ya ejemplifica esto por qué necesitamos renovar la ley de organizaciones políticas o en todo caso actualizar los requerimientos. Porque al menos yo quizás puedo ser muy, digamos, puedo tomar mucho el ejemplo de Uruguay o Chile, donde las posiciones son muy diferenciadas y los debates son muy ideológicos. Es probable que yo esté muy enamorado de la idea, pero es lo que yo también quisiera en Bolivia. Creo que hay que acabar, hay que institucionalizar más los partidos y evitar tanto esa cooptación política o negociación de intereses por sobre, digamos, elementos más macros, ¿no? Como el tema de la democracia o la institucionalidad. Bueno, aportando lo que dice Kim, ¿no? Wim, perdón, tiene mucha razón sobre la ley de organizaciones políticas, beneficia mucho a los partidos, si bien facilita, digamos, la participación de agrupaciones ciudadanas o de alianzas, como dice Wim, está enfocada para beneficiar a un partido, ¿no? Está en el poder, estuvo en el poder, tenía la libertad, como mostraban en el cuadrito hace rato, para la primera, segunda pregunta creo, tenía la fuerza de los 2/3 dentro de la asamblea, ¿no? Y uno de los principales motivos para ver los grados de gobernabilidad o ingobernabilidad, creo, son las estructuras internas de los partidos. Como dice Wim, los partidos dejaron de ser ese conducto regular de la sociedad para transmitir sus necesidades, sus demandas al gobierno y se volvieron solamente en un escalón más o un paso más para que alguien pueda acceder al poder, para que alguien pueda ganarse su platita o no sé, ¿no? El acto de la política ha sido contaminado, ha sido tergiversado, eh, existe conforme escuchaba el primer comentario que nos leías, Natalia, hablan de canchas, hablan de hospitales y que estas cosas sí son de beneficio, ¿no? Sí, son de beneficio, son, creo, necesidades básicas, el sistema de agua, un sistema sanitario, una posta, un hospital dentro ahí en el campo, pero estas obras no deberían ser captadas como, o no deberían ser percibidas como un premio o como que mi asociación o mi organización ha pactado con el partido político y ahora es hora de pagar, ¿no? Esto es esta es la obligación del Estado, esta es la obligación de los gobiernos municipales, de los gobiernos departamentales, ¿no? Y ahí ya vemos un poco de la corrupción y cómo esta percepción que se tiene a partir de la entrega de canchas, de la entrega de obras, de carreteras, de hospitales, está ahí metida en el pensamiento de la sociedad, ¿no? No lo veo como algo positivo, es la obligación del Estado. Eh, y eso es producto de la incapacidad de los partidos políticos de poder
canalizar las necesidades de la sociedad. Evidentemente se necesita una reformulación de partidos políticos. Lo que dice Wim sobre los debates es necesario porque los partidos han dejado de dar línea, han dejado de dar ideología, han dejado de formar cuadros. Ahora solamente te vuelves militante y conforme aportes económicamente o conforme participes activamente dentro de las reuniones, de las asambleas, de los encuentros del partido, subes, ¿no? Y falta esta discusión, falta delimitar dónde está Solvó, ¿no? Wim decía centro, yo digo que está centro y un paso hacia adelante se queda la nada, Solvó, ¿no? El movimiento al socialismo con todo este discurso de izquierda, de progresismo, todo. eh, no, yo ya no lo figuro en la izquierda, ¿no? Y otros partidos políticos o alianzas políticas, formaciones políticas, que no se definen a sí mismas su ideología, si está hacia la izquierda o está hacia la derecha, ¿no? Y eso es algo crítico, algo improductivo para los partidos, porque al final ellos, sin saber dónde están parados, sin saber quiénes son, acceden al gobierno, acceden a puestos de poder, obtienen escaños dentro de los gobiernos municipales, departamentales o dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y los únicos que pagamos los platos rotos somos nosotros, ¿no? Porque no sabemos, la sociedad, la población no sabe a quién acudir, no sabe qué hacer y no sabe cómo poder expresar sus demandas. Gracias, gracias Sebastián. Ustedes han hablado y de hecho, bueno, hay estudios que analizan, ¿no es cierto?, los sistemas de partidos. De repente hay que profundizar en estos estudios, socializarlos más o de repente actualizarnos, ¿no? Sobre todo en cuanto a institucionalización de los partidos, la ubicación ideológica, ¿no es cierto? Porque queda un poquito claro ahorita que no sabemos cómo se están ubicando ideológicamente los partidos en el espectro, ¿no? Para ello hay indicadores que, como les digo, habría que profundizarlos más en caso de que haya o actualizarlos, etcétera. Hay que ver cuáles hay. Hemos hablado sobre el trade-off entre gobernabilidad en términos de estabilidad y pluralidad en términos de representación, ¿no? Siendo que aquí en nuestro país hay muchos clivajes y de repente esta ubicación ideológica de los partidos se complejiza en el entendido en el que estos clivajes son... no son estáticos, no están estáticos, no están arraigados y están en pleno movimiento. Voy a leer un comentario más. Se debe crear una base de datos de administradores públicos para controlar que mucha gente no viva de la política. Existen generaciones con hambre de cambiar el país, pero los partidos políticos negocian o pactan los puestos de poder o participación en las decisiones de nuestra patria. Y el último comentario es, considerando que el MAS es antidebates, ¿qué recursos nos quedan para establecer un debate obligatorio? Esa es una pregunta que hace también a nuestra cultura política, pienso yo, no necesariamente a un solo partido, pero a nuestra cultura política. No sé si Saúl, Bim, Sí, dale Saúl, adelante por favor. sí, sí. Yo creo que sin duda la democracia, bueno, es el mejor sistema de gobierno que ha hecho la humanidad, los seres humanos, ¿no? Y yo creo que a estas alturas también es pertinente plantear un ajuste, ¿no? Y quizás a nuestra realidad, ¿no?, latinoamericana y concretamente a la realidad boliviana, ¿no? Por otro lado, y además también que la democracia conlleva una serie de elementos componentes, como por ejemplo la elección de autoridades, ¿no?, representantes. Y creo que aquí, no sé, la mayoría de los que estamos acá, y yo totalmente de acuerdo con Sebastián, ¿no?, de que creo que hay una necesidad de poder transformar, de modificar en un 70% el sistema de partidos políticos en Bolivia, ¿no? O en todo caso, yo creo que ya es hora también, y por lo menos nosotros, desde nuestra tendencia ideológica, queremos apostar a un nuevo sistema de elección de autoridades, ¿no? Que creo que me parece más interesante, que sería la forma comunal. O sea, son
una democracia comunitaria, ¿no? Que han ido manejando, que han ido practicando las civilizaciones andinas. Ahora, yo creo que nadie confía en los partidos políticos, ¿no? Es precisamente lo que decía Sebastián, ¿no? O sea, ya no hay ese horizonte ideológico, ese horizonte donde quieras transformar la sociedad. Lo que yo veo, desde mi punto de vista, o sea, haciendo una comparación igual en estas dos etapas, ¿no? Los que han gobernado, digamos, desde la época de la recuperación de la democracia, ¿no? Hasta 2005, donde Evo Morales, hasta, o el más entra hasta hoy en día, lo que yo veo es que por lo menos en la época democrática hubo una clase política que ha vivido de la política, de las arcas del Estado, a sus intereses, ¿no? Y llega un momento donde aparece un partido popular, ¿no? Como el MAS, y los desalojan de su, de su, desde su mina de oro, podemos decirlo, y llega el MAS y nuevamente gobierna más de 14 años. Entonces, lo que yo veo simplemente ya aquí es una pugna de poder. O sea, no es que ellos en verdad, o sea, por lo menos yo veo que todas las alianzas que hay, ¿no? Que se han gestado, no es por un proyecto de sociedad. Simplemente son intereses económicos, intereses personales, intereses grupales, sectoriales, ¿no? O sea, me has despojado del poder 14 años, ¿no? Ya no estoy viviendo, ahora quiero volver al poder para poder seguir viviendo de la política. Entonces yo creo que vivimos en esa época donde yo creo que sí hay necesidad de poder reestructurar totalmente el sistema de partidos políticos o en todo caso plantear nuevas maneras de elección de autoridades. Súper, gracias, gracias Saúl. Joana, si quieres decir algo, Bim, te veo con el micrófono prendido, si quieres complementar algo. Dale, Joana, después vamos con Bim y ya podemos cerrar después. Adelante, Joana. Bueno, con el primer comentario que tú nos leías, ¿no? Considero que el tema de las mayorías ha afectado por completo las respuestas que el gobierno ha podido dar. Entendiendo de que el gobierno ha dado respuestas con una lógica de proyecto, es decir, que ha dado respuestas según al momento y tratar de pasar esa demanda, ¿no? Producto de eso podemos ver el establecimiento de obras de cemento o el tema de los elefantes blancos. En realidad, lo que se debía enfocar es más la lógica de proceso, es decir, algo estructurado, algo de medio plazo, largo plazo, entonces que realmente traigan un favoritismo, ¿no? A los niveles descentralizados del país. Con respecto al cambio del sistema de partidos, considero más que se deben trabajar en los partidos que en la modificación de cómo admitir un partido político. Porque el partido político, hemos visto en esta elección que la elección que ha pasado, que los frentes no han podido del todo opacar al MAS. Realmente los resultados es lo que eso nos ha lanzado, ¿no? No hay una oposición realmente fuerte para combatir a lo que es el partido político más fuerte. Entonces, en ese sentido, yo considero que hay que trabajar más en los partidos que en el sistema de partido propio. Esa es mi conclusión. Gracias. Gracias, Joana. Bim, ¿vamos contigo? Sí, quería responder las dos preguntas últimas que vi, esta sobre los administradores públicos y qué hacer para que el debate sea obligatorio. Respecto a los administradores públicos, voy a citar un libro de Francis Fukuyama que se llama Los orígenes del orden político. Y en este libro Fukuyama trata de, digamos, irse en contra de la corriente de politólogos que citan a Grecia y Roma como los precursores de la democracia para la ciencia política, y más bien trata de citar o estudiar a China e India, principalmente. Cuando estudia China, habla sobre una centralización, es decir, una modernización de las instituciones como tal, es decir, el Estado, y cómo los chinos tenían un sistema de reclutamiento de administradores públicos en base a su capacidad, ¿no? Para que se termine con la patrimonialización del Estado, que tiene que ver que quiere decir cuando los familiares del gobernante entran hacia muchos espacios de poder y terminan beneficiándose a sí mismos en vez de, por ejemplo, al territorio que gobiernan. Fukuyama también tenía un argumento muy interesante, que cuando comparaba India y China, encontraba que China tenía una sociedad que no era tan politizada como la India, ¿no? Y que además
era mucho menos religiosa que la sociedad hindú. Entonces, ahora, ¿a qué quiero llegar con esta comparación de Francis Fukuyama? En que creo que en el caso boliviano tenemos que mejorar, digamos, los requisitos, o en todo caso, los procedimientos para la admisión de administradores públicos, que no sea que uno por haber trabajado en una campaña política o por pertenecer a X o Z partido tenga que automáticamente entrar al Estado a trabajar, independientemente de sus capacidades. Eso, si evitamos ese tipo de cosas, y no quiero hablar de meritocracia para nada, podemos seguramente hablar sobre una administración del Estado mucho más imparcial, neutra y objetiva. Por otro lado, Fukuyama también habla sobre cuando compara la sociedad europea con China e India, habla sobre la aparición de un principio de legalidad. Hemos hablado mucho de legitimidad en este conversatorio, pero no hemos hablado de la legalidad. Y la legalidad es básicamente que, digamos, la legislación o los gobernantes entiendan que hay un cuerpo de leyes que está por encima de ellos, ¿no? Es decir, que no pueden, no quiere decir que no pueden hacer leyes, pero sí quiere decir que no las pueden cambiar a su antojo personal, ¿no? Que hay una voluntad, digamos, personal que está supeditada completamente a una institucionalidad. Creo que cuando hablamos de debate, o cómo hacer que, digamos, haya un esquema mucho más ideológico en Bolivia, creo que primero los gobernantes o bien los partidos políticos tienen que comprender que entrar al Estado no significa cambiar las cosas a voluntad. Es muy llamativo que en las últimas elecciones se haya hablado mucho sobre, por ejemplo, han habido posiciones que han hablado sobre una nueva constituyente, una nueva constitución, ¿no? Y eso ya demuestra cómo, si no me equivoco, la constitución o cambiar las cosas al antojo o voluntad personal de cada gobernante es una constante en la historia boliviana. No estoy tan seguro, pero creo que en la historia boliviana hay más de 40 intentos de modificar la asamblea, perdón, la constitución política del Estado. No estoy muy seguro, probablemente estoy mal con el dato, pero eso quiere decir que no hay, digamos, una visión a largo plazo respecto a la institucional. Creo que cuando los partidos políticos comprendan eso, podremos tener, digamos, un debate mucho más rico en lo ideológico. Gracias, gracias, bien, muy interesante como siempre. Saúl hablaba sobre la democracia, ¿no es cierto? Y en la democracia, bueno, simplificando ya demasiado, ¿no? Si es una crisis de lo procedimental de las reglas de juego, o es una crisis de la democracia como forma de vida, ¿no? En términos de que hay una crisis de los valores democráticos. Esa es una pregunta de análisis, Saúl, que has planteado y es muy, muy interesante, ¿no? O sea, si son las reglas de juego o ya los valores, ¿no? La esencia, el espíritu de la democracia, que al final, como tú has dicho, no será el sistema perfecto, pero bueno, es el mejor que hay por el momento en relación a regímenes autoritarios que ya conocemos, ¿no es cierto? También, Joana, decías sobre un proyecto de país, mencionabas la palabra clave, ¿no? Que es el largo plazo. Y esto lo hemos visto en nuestro anterior conversatorio que era sobre cohesión social, en donde hemos visto el bien común, proyecto de país, un horizonte, ¿no es cierto? Los invito a ver el anterior conversatorio. Y ya para finalizar, hemos hablado harto sobre los partidos políticos, ¿no? Esta fase pre-sistema político, digamos, los partidos como canales de llegada al sistema político, pero Bim, has hecho referencia ahora a la implementación de las políticas públicas en cuanto a eficacia, digamos, y a esta alineación que yo les decía al principio, ¿no? Que nos mencionaba, que menciona el profesor Manuel Alcántara, que es esta alineación de las necesidades sociales, de las demandas sociales, con la política pública ya implementada, ¿no? Entonces ahí es algo que hace también a la gobernabilidad como una connotación favorable, digamos, para el desarrollo de un país, de un estado, etcétera. Con esto yo cierro. Les quiero agradecer a los 4 por su valiosa participación. Hay muchas cosas que no he podido terminar de sintetizar y de cerrar, pero sin duda quedan registradas. Se abre con esto una agenda de investigación
que nosotros queremos seguir, porque no queremos que se quede aquí. Así que les agradecemos mucho en nombre de Álvaro, de la Fundación de la Iniciativa en Democracia. Les damos las gracias a ustedes 4 por sus valiosos aportes, a la gente que nos ha seguido. Realmente creemos que el análisis basado en evidencia y por evidencia entendemos datos, es mucho más favorable que un análisis basado en posicionamientos ideológicos, ¿no? En el que no necesariamente nos podemos entender o no es algo objetivo. Y yo les doy las gracias otra vez a ustedes 4, a todos los que nos han seguido. Visiten nuestra página web, síganos, sigamos con esta cultura de la estadística, de los datos, etc. Gracias y me despido de ustedes. Chao, chao. Hasta luego, compañeros. Hasta Bueno, luego, Natalia. luego. Chao. Chao, chao. 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 Luego. Chao.